¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, del bautismo. eh, ¿Qué es lo que pasa cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa cuando todavía no lo tienes? Este, y bueno, para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a empezar. Y ahí hay un subtítulo que dice Jesús y Nicodemo. Y bueno, vamos a empezar a leer rápidamente. Dice, había un hombre, bueno, no tan rápido, porque quiero que lo captemos, más bien lo que vamos a explicar. Dice Jesús y Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí vamos a hablar, o hasta ahí vamos a leer. Si se fijan, al principio le dice Nicodemo que si es posible que un hombre pueda volver al vientre de su madre. Él lo estaba viendo físicamente, él no estaba viendo lo espiritual. O sea, él sabía la ley, sabía pues los cinco libros que normalmente ellos se guiaban, que era pues Éxodo, Deuteronomio, Números, no, ya no me acuerdo cuáles son los otros, pero son esos, son los primeros los cinco libros, empezando con Éxodo, que es la ley que Moisés les dio de parte de Dios. Y ellos se rigen, porque hasta ahora todavía se rigen así, muchos de los judíos se rigen por ese, por esos mandamientos que Dios les dio. Pero cuando Jesús les dice que una persona tiene que nacer de nuevo del Espíritu, si no, no puede ver el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona no es bautizada por el Espíritu Santo, no puede ver las cosas espirituales, ni tampoco a lo mejor puede ver las cosas de Dios. O sea, no puede, este, no puede ver las cosas que Dios quiere que vea la persona. Y dice tácitamente en el versículo 5 que no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿por qué no puede entrar al reino de Dios? Porque normalmente una persona que es bautizada por el Espíritu Santo empieza a ver un cambio espiritual dentro de la persona. Entonces, te convence el Espíritu Santo de que Jesús es Dios. Empiezas a creer verdaderamente que... Porque cuando tú recibes al Señor Jesús, más que todo es por la forma en que lo recibes, es
pues una forma de recibirlo es un sentimiento que tiene uno de asombro cuando lo conoces, de que sí existe, de que no está muerto como nosotros muchas veces pensamos que ya se murió y está crucificado y ya está muerto y pues ya no, aunque nos dicen que resucitó, pero no le ponen el énfasis que debe ponérsele al haber sido resucitado o haber resucitado. Entonces, lo que, ¿qué es lo que pasa cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando uno es bautizado, pues recibe un poder de parte de Dios y el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros con con una contundencia en la cual nosotros nos convencemos de lo que está mal en nosotros, nos empieza a mostrar lo que está mal en nosotros y nos empieza a decir lo que debe quitarse de nosotros para poder ser mejores personas, mejores hijos, esposos, padres, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando pasa el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo cuando pasa, nosotros tenemos o vamos a tener la capacidad para ver cosas en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, vamos a empezar a entender lo que nos está hablando Dios a través de la Biblia. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, es imposible que tú le entiendas, como Dios quiere que le entiendas, porque tú le puedes entender de cualquier manera, pero no de la forma que Dios quiere que tú entiendas y la forma que debe ser entendible la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te abre los ojos espirituales o te abre tu corazón, pues. Te cambia el corazón. Haz de cuenta, Dios dice que nosotros tenemos, cuando no hemos recibido al Señor Jesús, nosotros tenemos un corazón de piedra. Por las circunstancias que hayan sido, por la vida, por lo que te pasó, porque te hicieron daño, porque hablaron mal de ti, porque te golpearon, te humillaron, te robaron, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras y gustes que haya pasado en tu vida, eso provoca que también tu corazón se vaya endureciendo poco a poco. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando te bautiza con el Espíritu Santo? Quita esa coraza de piedra. Y haz de cuenta que dicen la palabra que te quita el corazón de piedra y te pone uno de carne. Y entonces empiezas a verdaderamente a vivir como Dios quiere que uno empiece a vivir. Obviamente, cuando tú naces, acuérdate cuando, a lo mejor no te vas a acordar obviamente que es cuando naciste, pero cuando tú ves una persona que nace, que es un bebé, pues poco a poco empieza pues primero a tomar leche, etcétera, etcétera. A lo mejor puede ser primero de la madre y luego después con un biberón. Y luego después empieza a comer comida más o menos sólida. Y luego empieza a balbucear palabras. Y luego empieza a hablar las palabras, pero empieza a decir papá, mamá, etcétera, comida, casa, etcétera, lo más simple, y luego poco a poco empiezas a aprender más y más y más y más, y empiezas a crecer en conocimiento, y luego después en la escuela, y empiezas a aprender más y más y más, y hasta que vas creciendo, y vas madurando, y vas haciéndote más mayor. Es lo mismo como el Espíritu Santo cuando te bautizas. Haz de cuenta, empiezas a nacer, y empiezas poco a poquito más y más y más y más a aprender, a saber lo que es Jesús, cómo es Jesús, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué es lo que hago yo mal para que sea quitado y cambiado. Y Jesús a través del Espíritu Santo te va a ayudar a que puedas cambiar, siempre y cuando tú lo dejes hacer cambios en tu vida.
Ahora bien, cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Naces de nuevo. Pero aparte de eso, empiezan a moverse los dones del Espíritu en nosotros. ¿Cuál es el primer don del Espíritu que tiene un cristiano? Mucha gente a lo mejor que ya es seguidor de Cristo me va a decir, no, no, hermano, no, así no, no, es que no todos vamos a hablar en lenguas, no todos. Discúlpame que te lo diga, pero te voy a leer un tantito del, del libro de Hechos. Dice, porque en el libro de Hechos dice que estaban juntos ahí 120 personas, orando todos juntos. Y entonces estaban orando en el día de Pentecostés. Y cuando estaban en el día de Pentecostés, empezaron a orar porque había una promesa que Jesús les había dicho que iba a ser ese día o esos días, que estuvieran ahí hasta que nos fueran bautizados por el Espíritu Santo para llenarlos de poder. ¿Poder en qué? Pues en la palabra de Dios, para hablar, para no tener temor al hablar, eh, tener, tener una conexión directa con el Espíritu Santo para que cuando estás orando, cuando estás hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te empieza a mostrar qué hablar, qué no hablar, etcétera, etcétera. Dice, en el capítulo 2 dice, la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, pero no nomás eran los apóstoles, eran 120 gentes en el lugar donde estaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjense bien lo que dice la palabra. Dice sobre cada uno de ellos. No dice unos sí y otros no. O sea, todos tenemos el don del hablar en lenguas. Pero, hay un pero. El temor. Satanás no quiere que hables en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que hables en lenguas? Porque no quiere que tengas comunicación directa con Dios y que le digas exactamente lo que tú necesitas. O sea, tu espíritu habla con el espíritu de Dios al mismo tiempo al hablar en lenguas. Y entonces empiezas tu espíritu, aunque yo no entienda, o sea, yo puedo decir que quiero un carro, yo puedo decir que quiero una casa, yo puedo decir que quiero viajar, que quiero esto, que quiero el otro, pero tu espíritu le va a decir exactamente la necesidad que tú tienes a Dios y entonces Dios va a responder a ese llamado, a esa petición. No es la misma petición que al decirle yo necesito esto o fíjate cómo están pasando las cosas. O sea, yo veo las cosas materiales y estoy pidiéndole al Dios las cosas materiales y muchas son materiales. Pero por ejemplo, si yo pidiera un carro a Dios y haz de cuenta que Dios diría, ¿y para qué quieres el carro? Es lo primero que dice el papá, ¿para qué quieres el carro? No, pues para irme a pasear. No, espérame tantito. Ok, te voy a dar el carro, pero no nada más para que vayas a pasear, sino también para que vayas a predicar a tal parte. Nosotros estuvimos, por ejemplo, teníamos una camioneta nueva y estuvimos yendo 7 años con dos camionetas diferentes, las dos nuevas. Estuvimos yendo 7 años a un pueblo a predicar la palabra de Dios una vez al mes o una vez cada 4 semanas. Y esa camioneta se usaba mucho para eso. Inclusive iban gentes
Aparte, invitábamos gentes, iban 2, 3 personas a veces con nosotros, o regresaban del pueblo con nosotros. Les dábamos, como decimos, les damos ride para ir a Monterrey. Entonces, nosotros tenemos, nosotros tenemos peticiones, pero el Espíritu Santo sabe exactamente lo que nosotros necesitamos para poder avanzar en lo espiritual que Dios quiere que avancemos. No, no es nada más porque sí. Entonces, el don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, todos lo tenemos, pero no todos lo hablan. ¿Por qué no todos lo hablan? Es el temor. Es el que qué va a pasar si yo hablo algo que no es. O digo algo que no debería decir. Como un bebé o como un niño pequeño, va a ser lo mismo. Tú tienes que... ¿Qué es lo que hace el niño? Cuando ve que alguien está hablando, o sea, uno de los adultos que dice papá, mamá, etcétera, etcétera, oye al papá y oye a la mamá que dicen papá, mamá, y están duro y dale, y hasta que el niño dice papá y mamá. Aquí es lo mismo. Dios te empieza a hablar en lenguas y tú tienes que empezar a responder. A lo mejor no vas a decir una oración completa, vas a decir una palabrita. A lo mejor a medias la palabrita. Pero no tengas temor por decirla. Dila, ahí tú solo o tú sola, si estás en tu cuarto o en tu casa, háblala, dila. No te detengas, no detengas el poder del Espíritu Santo. Porque es una bendición para cada uno de nosotros. No nada más es bendición para los demás, es una bendición para nosotros mismos porque yo no le entiendo, necesitaría tener el don de interpretación de lenguas, que no, que sí lo he tenido, pero nada más cuando me habla a mí directamente. Pero, pero hay otras personas que tienen el don de interpretación de lenguas cada vez que alguien habla lenguas de otra persona. El Señor le da la interpretación a la persona para que lo diga y sea edificada la iglesia. Pero en este caso, no es tanto para edificación de la iglesia, es para edificación tuya. Necesitas hablar en lenguas para poder tener una comunicación directa con Dios. Ok, tú tienes una comunicación directa con Dios hablando normal, como en el idioma que tenemos. Sí, pero no es la misma comunicación, no son las mismas peticiones, como ya lo platiqué hace ratito. Yo lo voy a decir de una manera, pero mi espíritu va a decir otra cosa diferente a Dios. Entonces, procura tener el don, porque todos lo tenemos. Que no lo usemos es otra cosa. Pero aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2 dice precisamente que todos tenían el don de lenguas. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, en todos. No dice que a unos sí y a otros no. Eso es lo que quiero que comprendamos. No es solamente para unas personas y otras personas no. Es para todos. Y entonces el Espíritu Santo se va a mover mucho más contigo cuando tú tienes el don, cuando estás usando el don de lenguas. Porque inclusive te va a poder mandar mensajes a lo mejor a través de las lenguas y tú las vas a entender y va a ser como tipo profecía y los vas a poder decir a otras personas y ayudar a que otras personas se edifiquen. Esa es la idea, edificar la iglesia. Entonces, no te detengas, no tengas miedo. Satanás no quiere que lo hagas. Las iglesias muchas veces no quieren que lo hagas. Porque, ahora voy a explicar un poco por qué muchas veces no quieren que lo hagas. Porque a veces, no digo en todos lados, a veces creen los dirigentes, los pastores, sacerdotes o como se llame, ministros o como tú quieras llamarle, me da igual, obispos o lo que sea el que sea,
muchas veces no quieren que la Grey hable las lenguas porque creen que Dios va a abrir y soltar, va a abrir la caja de Pandora en la iglesia. Y a veces las personas no se portan tan bien como uno cree, como nosotros creemos. Es más, ni siquiera saben cómo me porto yo. Tan simple como eso. Nada más Dios sabe y yo mismo, y a lo mejor mi esposa porque estaba conmigo, se sabe de cómo me porto y cómo soy, etcétera, etcétera. Pero no todas las personas me van a conocer. Entonces, tienen miedo, tienen temor de que vayan a empezar a hablar palabras donde les echen culpas o les digan cosas que no que saben ellos que están haciendo mal y que no quieren hablarlas, no quieren que se sepa que se está haciendo eso. Entonces, obviamente no quieren que hables en lenguas, no quieren que vaya a haber interpretación de lenguas, porque puede pasar una cosa así. Pero no pasa nada, no las hables en la iglesia. No quieren en la iglesia que las hables, no las hables en la iglesia, vete a tu casa, ahí puedes hablar todo lo que quieras, no pasa nada. Y si llega a pasar de que necesitas que una persona necesite una palabra o lo que sea y tú sientes que ya el Señor te está dando una palabra para esa persona, se la puedes dar. Que a veces ten cuidado con la interpretación de la palabra, no des interpretaciones. Si tú le estás dando la palabra, haz de cuenta, dile, tú sabes, hermano o hermana, ponte a orar, pídele al Señor y que Él te muestre qué es lo que Él quiere hacer. Porque eso se agarra con experiencia poco a poquito. A veces la regamos, no somos infalibles, somos imperfectos, de repente la regamos y como alguna vez yo la he regado y el Señor una vez la regué fuertemente y digo, no pasó nada, pero gracias a Dios no pasó nada, pero como quiera el Señor en el momento que yo la regué y dije, ya la regué, pero feo, el Señor me dijo, echando a perder se aprende. Así es que no te apures. No te apures porque si echando a perder se aprende. Exactamente. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Nomás trata, si la regaste, pues pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname, la regué, malinterpreté las cosas, etcétera, etcétera. Es más, no te voy a decir los nombres de las personas ni nada, pero una vez una persona estaba endemoniada y el Señor nos dio una palabra que la persona estaba fornicando. Eso es lo que nos mostró el Señor, que estaba fornicando. Y yo empecé a pensar que era con otra persona, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar entre todos y todos empezamos a decir, no, pues sí, a lo mejor anda con alguien, y etcétera, 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 etcétera. Y al final de cuentas no era eso, sino que estaba fornicando con otros dioses. Entonces, por eso digo que a veces se echa a perder y la regamos y Dios te dice, echando a perder se aprende. ¿Por qué? Pues porque ya nos dimos cuenta después que no era eso, sino que se había metido en el ocultismo la persona. Y por eso estaba de la manera endemoniada que estaba en ese momento. Y al final de cuentas oramos por esa persona una semana a lo mejor y luego ya se liberó la persona de ese ocultismo que traía. Entonces, por eso te digo, no tengas miedo de hablarlo, no tengas temor, no digas, ay, esas cosas no son para mí. Todos, no, o sea, la primera cosa que usa el diablo para nosotros detenernos es decir, eso no es para ti, eso déjaselo nomás a los jefes. Eso no es para ti. No te pongas a hablar en lenguas. No te pongas a orar por otras personas. No, no, no. Es que eso nomás es para otras personas, para los dirigentes, para el pastor, para esto. No, señor. Es para todos, es para todos. Todos podemos hacer. Aquí dice tácitamente en Marcos 16, dice, el que cree puede imponer manos sobre otra persona y puede echar demonios fuera de esas personas. ¿Crees tú?
Si lo crees, lo puedes hacer. Que tienes que tener ciertas, eh, pues, ¿qué te podría decir? Ciertas, recomendaciones, sí, hay ciertas recomendaciones. Si no las sabes, empieza a buscarte libros de liberación y vas a ver cuáles son las recomendaciones que puede haber. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas lo que necesitamos para nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente. Te pedimos, Padre, que quites todo temor, Señor, de nosotros y que podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí dice en Lucas 10, no sé, no me acuerdo si es 11 el versículo, pero ahí dice que tú le das el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo al que lo pide. Y nosotros te pedimos, Señor, que el que no lo tenga, que no lo dé, Señor. Y el que lo tiene, que le quites cualquier temor de hablar en lenguas, que es normalmente, el primer don que tú nos das. Dice en la Biblia que todos tenemos mínimo un don, y ese primer don es el de lenguas. No es otro, es ese. Lo que pasa es que lo movemos a nuestra conveniencia para no decir que no hablamos en lenguas. Pero, Señor, yo sé que tú vas a empezar a abrir los corazones de nosotros, a los que les falta, y los que ya lo tienen, haz que se amplíe, que crezca, que se haga más grande ese don y que haya mucho más dones. Porque ahí dice en tu palabra que busquemos los mejores dones, pero siempre y cuando quitemos el temor de nuestras vidas. Así es que quítanoslo, Señor, de nuestras vidas. Muchas veces nosotros no lo podemos quitar, pero tú muéstranos por qué tenemos ese temor. Y, y echamos fuera ese temor y echamos fuera cualquier tipo de miedo y cerramos cualquier puerta de temor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por vernos y bueno, pues ahora ya me agarraron aquí en una oficina donde estoy. Y aquí estoy haciendo el mensaje el día de hoy. Y bueno, que Dios los bendiga y que los guarde y que les dé la sabiduría para seguir adelante. Hasta luego.